Estamos de regreso y como decíamos antes de la pausa, estamos con Carlos Mauri. Él es instructor internacional de ajedrez y en realidad nos viene a hablar sobre un tema muy interesantísimo, sobre las bondades que tiene este maravilloso deporte que es el ajedrez. Específicamente, Carlos, bienvenido, sobre todo de una enfermedad que es muy penosa y que creo que sí nos toca en parte a todos, porque por ahí, ¿quién no ha tenido una experiencia en familia de ella, ¿no? Que es el Alzheimer? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, se asocia a la disminución de una sustancia química que se llama acetilcolina, que funciona como un neurotransmisor entre las neuronas. Entonces, a mayor ejercitación, esta sustancia química permanece en abundancia en el cerebro. Entonces, el ajedrez, al ser un fuerte ejercitador mental, pues favorece justamente, ¿no?, la permanencia de esta sustancia. Los estudios los han experimentado con gente que no tiene Alzheimer, que está empezando, digamos, en enfermedad y que ya tiene la enfermedad. ¿Cómo se han dado cuenta de este tema, por ejemplo? Porque básicamente hablan de la prevención de la enfermedad. Sí, bueno, España, que es el líder, ¿no?, de estos estudios, hicieron un experimento en el Hospital Clínico de Valencia, ¿no?, con una neuropsicóloga, la doctora Isabel de la Fuente. Contaron para esto con 120 adultos de edades entre 65 y 80 años. Los dividieron en dos grupos de 60. Hicieron test antes, durante y después del experimento. La mitad recibió clases de ajedrez 2 veces por semana durante 90 minutos. Y el otro grupo recibió una serie de juegos sin que intervenga el ajedrez. Entonces, a la hora de que hicieron los resultados, pues, salió ampliamente favoreciendo el ajedrez, ¿no? ¿Esto qué se debe? ¿A la exigencia misma del deporte? ¿A la idea de llamarlo deporte de ciencia, que de alguna manera lo es? Sí, en Cádiz, por ejemplo, ha habido un congreso donde estuvo el famoso Leoncho García, que es el principal investigador de este tema, del ajedrez y del Alzheimer. Y han concluido, pues, que efectivamente retrasa y mejora el envejecimiento mental, ¿no? Mejora la calidad de vida de los adultos mayores, y ellos están seguros, ¿no?, que el ajedrez contribuye, previene. Convengamos que justo estaba leyendo hace 2 días, mira cómo es la vida, curioso, ¿no?, con respecto a este tema, pero convengamos que el tema de la actividad mental, que es importante sobre todo ya en el proceso de envejecimiento, es importantísimo, porque muchas personas pueden afirmar o aseverar que es un hecho que con el paso de los años, ¿no?, las personas con más edad pierden esta actividad mental y terminan muchas veces justamente o perdiendo la memoria o perdiendo esa capacidad, digamos, de lucidez, ¿no? Y sin duda alguna eso es un proceso natural, pues, posiblemente, ¿no?, que transcurre con los años, pero hay muchas cosas, además del ajedrez, entendiendo aquí que este es un deporte, pero además del ajedrez hay muchas cosas que te permiten evitar eso, o sea, la lectura, ¿no? Incluso decía, por ejemplo, las personas las personas que manejan, ¿no?, deberían toda la vida ir por rutas diferentes, porque es una forma de que tu cerebro se mantenga activo, ¿no es cierto? Es normal, es natural que con el paso de los años nosotros perdamos lucidez, ¿no? Pero ya hablando de una enfermedad como el Alzheimer, resulta bastante importante pensar que un deporte te puede ayudar a detener eso, ¿no? O sea, es una realidad que con el paso de los años perdemos la lucidez, pero luchar, que sea un arma para luchar contra una enfermedad así, me parece algo difícil de poder creer, ¿no? Sí, la ventaja que tiene el ajedrez es un juego, es lúdico, ¿no? El hombre es lúdico por naturaleza y eso es un sano entretenimiento. Las personas que tienen, por ejemplo, su vida resuelta económicamente, familiarmente, pues, tienen una vida sedentaria, y ese es el peligro justamente, ¿no? Ya no tienen muchas preocupaciones, es un problema, por ejemplo, hay que preocuparse, ¿no? El ajedrez te presenta constantes desafíos, Esposo me dice al contrario, me dice, tú te preocupas demasiado, ya deja de preocuparte. ¿No? Porque le voy a decir, hay que preocupar. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Bueno, lo que pasa, la ventaja del ajedrez es que estimula más facultades todavía mentales, ¿no? Entonces, el ajedrez tiene esa ventaja sobre otras actividades. Cuéntanos, Carlos, este caso de 2 personas que tuvieron derrame cerebral. Sí, yo visito constantemente el malecón de Chorrillos, que está arriba de Club Regatas, y
ahí hay unas mesas Sí. de mármol de Públicas. ajedrez. Entonces ahí habían dos amigos que ya no van. Uno de ellos fue campeón nacional, Mario Tobar, sufrió derrame cerebral, ¿no? Estuvo con hemiplegia y se ha recuperado rápidamente. Entonces el médico atribuye justamente a su larga trayectoria en el ajedrez, en la práctica del ajedrez, ¿no? Por la tremenda, profunda actividad ¿No? mental que Eso tenía. de alguna forma lo ha pertrechado, ¿no? contra este mal, ¿no? Porque el mal es incurable, porque las neuronas pues ya no se regeneran, lamentablemente, ¿no? A pesar que nacemos con millones de ellas, y a los 35 años comenzamos a perder 5.000 diarias. O sea, en este momento estamos perdiendo 5.000 más. O sea, desde los 30 y cuántos. 35. Bueno, yo el próximo año voy a comenzar a perder oye, qué sinvergüenza eres, ¿no? todavía la Tienes tengo. que ir ahorrando. No, pero Tienes que ir ahorrando en un torneo entonces. Sí, ¿no? por supuesto, por Escribe. supuesto. Es innegable que el ajedrez aquí en Perú se ha masificado. Ya no es raro ver a muchos chicos, como el caso de Gonzalo o los mismos Coli cuando empezaron, que están practicando y nos están representando. Eso es bueno de alguna manera, pero también he visto que el deporte en sí del ajedrez lo relacionan mucho, o como que sirve para, no sé si para ayudar a mejorar o para plantear, con el tema del fútbol, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué relación hay entre el ajedrez y el fútbol? ¿Qué similitud, qué analogías podrían Estrategia. Efectivamente, Básicamente, estrategia. sí, efectivamente, yo hace muchos años vi a Bora Milutinovic Ujú. hablar sobre su planteamiento que lo hacía en base a un tablero de ajedrez, cuando él era entrenador de México. Y él dijo pues que se asociaba mucho. Entonces me llamó la atención y comencé a buscar las analogías y efectivamente, ¿no? El dominio del centro, clave en un partido de fútbol, el dominio del centro es clave porque el dominio del centro domina el partido, tiene la iniciativa, ¿no? O sea, dominarse lo que dice que yo poseo el balón. Siempre los entrenadores dicen mi planteamiento táctico, ¿no? Mi esquema táctico, mi esquema estratégico. La ventaja de que el ajedrez se puede enseñar a los futbolistas de las categorías menores es dotarlos de un elevado intelecto. Con un elevado intelecto, más la imaginación y conocimiento, ahí viene la creatividad, salen estos tipos de jugadores pues geniales que en una jugada inesperada pueden resolver un partido, ¿no? Tipo Ronaldinho, el mismo Garrincha, ¿no? Tenía una imaginación elevadísima, ¿no? A pesar de su defecto, ¿no? Fue poco al colegio, pero un tipo talentoso. Nunca se puede explicar el fenómeno, pero un tipo muy imaginativo para hacer sus desbordes. No me digas que jugaba mucho el ajedrez. O sea, No se sabe, pero por ejemplo, en un caso aquí peruano fue Norberto Solano, que lo cuenta esto, Marcarían cuando él entrenaba al Cristal. Una entrevista que le hace Alfredo Bruschi del Comercio, él cuenta que él sabía que había un tipo de inteligencia en el fútbol y que quería escribir un libro sobre la inteligencia, ¿no? No lo ha hecho todavía, pero estaba atrás de que haga el libro. Inclusive me reuní yo con Jorge Barraza cuando se conmemoró el aniversario de la Peña en los jueves, y me dijo que le enviara el proyecto. Yo lo envié, salió en el Clarín en 2 oportunidades de Buenos Aires. Se lo presenté a Manuel Burga en el 2003. Me dio una buena impresión porque se quedó conmigo 45 minutos escuchándome. En ese tiempo el entrenador era Autori y él estaba en Brasil. Lamentablemente cuando ya revisaron el proyecto era para categorías de 9 a 12 años. No, o sea, no tenemos esa categoría. Curiosamente, la federación solamente tiene de 15 para arriba. O sea, de los 15 años para arriba. Y eso los argentinos me decían, Mauri, ahí estás perdiendo el tiempo, porque si tienes 15 para arriba de tu proyecto, entonces alárgalo. Me decían, no, alárgalo para lo más grande, pero ya no es así. Porque en determinadas edades las nuevas conexiones neuronales crecen, Claro. y después de esa edad ya no, es con todo lo que tenemos, y de eso depende nuestro posterior aprendizaje. Entonces, eso está hecho justamente para 9 y 12 años. Pero no he entendido lo de Solano, finalmente. Ah, perdón, lo de Solano. Sí. Entonces, él ponía diferentes tests en las pruebas, en los entrenamientos. Entonces, Solano dice que era el único que resolvía los tests y los ejercicios de una manera muy diferente al resto del plantel. Entonces, él decía que Norberto Solano tenía una inteligencia, ¿no?, mayor que el resto de la plantilla, y eso se veía en su técnica, en su desplazamiento en el juego, cómo se ubicaba en el campo, tipo Pibe Valderrama, por ejemplo, ¿no?, que no corría, pero movía el equipo, ¿no? Yo recuerdo Perito Ruiz tampoco corría y sacaba unos pases de 50, 40 metros y resolvían el partido. Tipo jugadores cerebrales, ¿no?, geniales, tipo Uribe, por ejemplo, ¿no?, que deben ser los jugadores. Jugador debe ser vanidoso, debe ser creído, antipático, pedante. Así deben ser los jugadores peruanos. Y eso no se lo va a pasar un psicólogo, eso se lo puede dotar pues un aprestamiento
donde ellos se sientan que son capaces, que tienen algo más que el resto, que son superiores al resto. Eso le va a reforzar la personalidad, la autoestima, y eso se va a ver en el campo de juego. Por eso que Uribe era otra cosa. Ya, pero en el caso de Solano, para cerrar, Solano jugaba al ajedrez, entonces... No lo sé, me hubiera gustado hablar con él, pero sí tenía una inteligencia espacial, y él destacó en todos los equipos que estuvo. Norberto Solano siempre destacó. Por eso le decían el maestrito, le puso Maradona el maestrito. Claro, bueno, volviendo al tema del ajedrez, porque no nos hemos ido al fútbol, ¿no? Yo quería relacionarlo mucho, pero bueno, ¿por qué un niño, como tú dices, desde los 9 hasta los 12 años debería jugar ajedrez? ¿En qué lo va a beneficiar? No solamente en el tema del ajedrez en sí, sino en su vida cotidiana. Me refería al fútbol, de 9 a 12 años en el fútbol, porque hay chicos que empiezan a los 4, a los 3, cada niño tiene un diferente ritmo de aprendizaje. Por ejemplo, el caso de Quirguayo, José Martínez Alcántara, son chicos pues que tienen un elevado intelecto, tienen muchas condiciones. Uno de ellos los dos son maestros FIDE y el otro es maestro, Martínez es maestro internacional, y tienen corta edad. Claro, pero a lo que iba, ¿no? Y esa capacidad la hace desarrollado el ajedrez. Claro, pero los beneficios del ajedrez, más allá del tema deportivo, te decía, ¿no? Te hace una mejor persona, te hace más disciplinado, te hace de repente más hábil. Analítico, ¿no? Bueno, lo primero. Creo que, bueno, no sé, ¿no? Tú eres el experto en eso, pero me parece que te permite ser muchísimo más analítico y llegar a niveles de profundización diferente, ¿no? De repente una persona que llega a desarrollar una idea llega hasta cierto nivel, pero de repente las personas que están mucho más familiarizadas, que practican el ajedrez, te invita a poder hacer eso, ¿no? A poder profundizar en ese enmarañamiento de ideas. En la mañana conversaba con un amigo de Trujillo y me decía, oye, se ha enterado que voy a hacer yo un taller en los de AGESAN, que son todos graduados, son PhD, doctores. Me decía, oye, ¿cómo vas a hacer esto? Va a ser interesante eso, ¿no? Entonces me decía, usa el libro de Casparo. El libro de Casparo se llama Cómo la vida imita el ajedrez. Pero hemos visto, ¿no? Y que la vida no es racional, pues, lamentablemente la vida no es racional, ¿no? Pero sí te sirve, por ejemplo, para la toma de decisiones, para medir las consecuencias de tus actos o de tus decisiones apresuradas a través del juego. La ventaja es que uno experimenta las consecuencias en un juego, ¿no? Antes que experimentarlo en la vida real, ¿no? Te hace, como dice bien Romina, analítico, ¿no? Te hace perseverante, hace que te esfuerces, te desarrolla valores, sobre todo que se juega en silencio y tienes que respetar, por ejemplo, eso, ¿no? ¿Se ha intentado o conoces algún caso de una persona con autismo que juega ajedrez? O que haya sí, hay casos hasta con el más de Asperger, ¿no? Autismo, todo eso se está haciendo en España. Claro, y probablemente esté el gran Leoncho García acá entre el 7 y 17 de julio en una corta gira. Pero si está aquí, pues se los traigo. No va a ser más que interesante, ¿no? Él tiene un libro que se llama Ajedrez y Ciencia para la Vida. Es algo que ya está por la tercera edición. Y tiene justamente mucho de estos temas, de las aplicaciones. Uno puede aprender digamos, el ajedrez desde muy pequeñito, pero en cualquier momento. O sea, o es más conveniente hacerlo, digamos, a una temprana edad. O sea, ¿te vuelve un mejor jugador hacerlo desde muy pequeñín? O, por ejemplo, una persona, yo conozco las piezas, conozco cómo funciona, pero no tengo ese nivel de juego superior, pero me interesaría. ¿Puedo llegar a tener un buenísimo nivel? ¿De qué depende? En eso siempre ha habido una polémica, como por ejemplo la inteligencia, ¿no? Siempre ha habido una polémica, no se sabe a ciencia cierta cuál es el ideal, pero lo que sí, por ejemplo, estableciendo una analogía con los idiomas. Por ejemplo, cuando uno escucha en su casa de pequeño, 2, 3 años, hablar en otro idioma, esos fonemas se van quedando en la memoria de uno. Entonces, cuando un pequeño se cree que comienza a ejercitar, ¿no? En forma empírica sus fichas, ¿no? Poco a poco de alguna forma va adquiriendo un patrón que después le va a reforzar su aprendizaje, ¿no? Ahora, para ser un gran jugador, pues se necesita pues estudio, perseverancia, ¿no? Pero el juego, como todo en la vida. El juego es simple, realmente se trata de controlar los primeros 4 casillas, que es la analogía del fútbol, al medio campo. Y una vez que uno controla eso, recién ya puedes decidirse a ver qué hace, a ver, ataca o no ataca. O sea, en conclusión, yo a mi edad, a mis casi 30 años, me pongo a jugar ajedrez a partir de hoy de manera bastante constante. Y te vas a volver brillante. No, me refiero, tengo menos posibilidades, por ejemplo, de sufrir Alzheimer. ¿Correcto? Eso es un hecho. Sí, porque estás ejercitando las neuronas, ¿no? Sobre todo que a partir de los 65 años es que empieza un declive, ya notorio, como decía bien Romina, ¿no? Ese deterioro que toma se va pasando los años, ¿no? Pero hay personas, hay grandes maestros de 91 años, por ejemplo, de 5 años.
¿no? Hay Y casos. que creo que esa es la forma, el ejemplo más claro para que la gente entienda que la lucidez no se puede perder nunca. O sea, que uno puede, digamos, perder la vida, ¿no? Pero hasta el último minuto mantuviste esa lucidez, ¿no? Sí. Con el ejercicio mental, básicamente. Exactamente, sí, yo he tenido dos alumnos de señores de 80 años, uno tuvo derrame, lo llevaron al hospital de Washington, el neurólogo que lo operó le recomendó el ajedrez y el bridge. Resulta que el señor comenzó a apostar grandes sumas y a veces no se acordaba cuánto había apostado. Entonces la familia me decía, oye Mauri, Mejor es el sácalo ajedrez. del bridge y puro ajedrez. Y así estuvimos, ¿no? Bueno. Así estuvimos. Que apueste la partida con su rival nada más. Sí, muchísimas gracias Carlos por informarnos sobre esto. Ha sido verdaderamente interesante y ya lo saben, para todos creo que es una opción muy buena, sobre todo a los que les gusta la competencia, ¿no es cierto? Jugarse una partidita de ajedrez y que además va a ser muy bueno para nuestra actividad mental. Así es. Bueno, nos reencontramos como siempre el día de mañana, Romina, a partir de las 5 de la tarde, aquí en 7.3 y en Radio Nacional del Perú. Esto fue Deportes Café. y algo más. Muy buenas tardes. Chao.